Bien, el día de hoy repasaremos sobre las sesiones de la semana 11, semana 12 y semana 13. Título de la semana 11 fue Explicamos la situación problemática de las enfermedades respiratorias. Bien, en esta semana hemos abordado sobre todo qué es el sistema respiratorio y aquellos microorganismos que lo afectan. Repasemos un momento sobre el sistema respiratorio y sus funciones. Recordemos que este sistema es el encargado de llevar el oxígeno del ambiente. ¿Hacia dónde lo lleva? Hacia el interior del organismo. ¿Para qué? Para ser transportado a todas nuestras células del cuerpo. Mediante un sistema, el sistema sanguíneo, transporta ya este oxígeno hacia el cuerpo y así permite que las células puedan vivir y desarrollarse. Y otra de sus funciones de este sistema respiratorio es eliminar el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Veamos cuáles son las partes del sistema respiratorio. Tenemos primero el tracto respiratorio superior, que en esta ocasión lo vamos a señalar con un círculo. Todo esto es el tracto respiratorio superior, que comprende a las fosas nasales y a la faringe. Y ahora veamos el tracto respiratorio inferior. Lo componen la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos y los pulmones. Este es el tracto respiratorio inferior. También abordamos que microorganismos afectaban al sistema respiratorio. Las bacterias son organismos unicelulares que pueden vivir en el ambiente y que pueden invadir algunas estructuras de nuestro cuerpo e infectarnos. Las bacterias son microorganismos que obtienen sus nutrientes del ambiente donde viven. Miden entre media a 5 micras de longitud. Hay muchas bacterias que son benéficas, pues ayudan a la digestión, mantienen el equilibrio de la flora intestinal y otras son importantes a nivel industrial. Pero también existen aquellas que provocan enfermedades, por ejemplo, la neumonía y la tuberculosis. Las bacterias se propagan en condiciones de hacinamiento, es decir, cuando hay mucha gente viviendo en un espacio pequeño, cuando se inhala polvo o productos químicos o inadecuados servicios higiénicos, consumo de insumos tóxicos o también la existencia de pocas áreas verdes. Otra de las condiciones en que se propagan las bacterias es el consumo de tabaco, uso inadecuado de cocinas a leña, inadecuada eliminación de residuos sólidos y también el uso de aire acondicionado. También la temperatura bajas, las heladas o friajes o la alta humedad, sobre todo que impera en Lima, son condiciones para la propagación de las bacterias. En cuanto a los virus, bien, los virus no son microorganismos en sí, pero sí cuando se hospeda en una célula, ahí recién adquiere una significancia particular, puede replicarse e invadir e infectar el cuerpo. Su estructura principal es ácido desoxirribonucleico o ARN también. Su organización es muy simple y solamente se puede dividir cuando está dentro de una célula viva, mas no se puede duplicar o replicar en el ambiente. Se puede transmitir por contacto directo de persona a persona o a través de objetos contaminados. Por la vía respiratoria o inhalatoria es muy frecuente el ingreso de los virus que producen gripe, resfrío, influenza o la COVID-19. Actualmente la TBC
es una de las enfermedades que más genera malestares. Es una de las infecciones respiratorias que es de gran importancia como problema social y que debe enfrentarse desde los gobiernos. En el caso de los adolescentes, los principales motivos fueron las infecciones por las vías respiratorias superiores. Cuando hablamos de salud respiratoria, es decir, un adecuado funcionamiento del sistema respiratorio, los pulmones deben estar saludables. Debemos tener ambientes confortables, saludables, ventilados, limpios, y así aseguramos eh, una buena salud respiratoria, además de la alimentación y estilo de vida saludables. Esta salud respiratoria tiene un impacto positivo en el desempeño escolar, pues favorece la comunicación entre las células del cerebro, así como la concentración. ¿Cómo se puede prevenir enfermedades respiratorias? Bueno, haciendo ejercicio, teniendo básicamente un hábito de vida saludable, no el consumo de sustancias tóxicas, vivir en ambientes donde hay abundante vegetación y sobre todo tener una alimentación adecuada. Ahora veamos la sesión de la semana 12, cuyo título Explicamos las enfermedades respiratorias y cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a la salud. La infección respiratoria aguda, la tuberculosis y la neumonía. Fueron las tres enfermedades respiratorias que se abordaron en la sesión. En el caso de la infección respiratoria aguda, es causada por virus, bacterias u otros organismos. Sus síntomas son básicamente la tos, la congestión nasal, dolor de oídos, entre otros. Los factores de riesgo básicos son el hacinamiento, comportamientos inadecuados, las bajas temperaturas, contaminación también del aire, también la quema de residuos sólidos. Esta práctica produce gases tóxicos, causando la obstrucción pulmonar y cáncer de pulmón. En el caso de la tuberculosis, es la segunda causa de muerte en los adultos a nivel mundial. Es una enfermedad causada básicamente por la bacteria Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Los síntomas son tos, dolor en el pecho, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, tos con sangre en casos ya extremos y altos índices de debilidad. Personas que pueden contraer la tuberculosis, bueno, son las personas con déficit inmunitario, es decir, personas con VIH, aquellas que también comparten el espacio con un enfermo de tuberculosis, también los ancianos, los prisioneros y las personas indigentes. Existe tratamiento de la tuberculosis con medicamentos y el 90% de las personas que lo toman sobrevive. Para prevenirla hay que hacer una buena higiene personal, adecuada ventilación de los recintos cerrados y además cubrirse la boca al toser. La vía de transmisión del Mycobacterium tuberculosis es básicamente infectar los alvéolos pulmonares. Luego de ahí ingresa al torrente sanguíneo y se propaga por todo el cuerpo. Si el sistema inmune no puede mantener el Mycobacterium tuberculosis bajo control, entonces la bacteria se multiplica, produciendo rápidamente la enfermedad de la tuberculosis. Dentro de las 2 a 10 semanas, el sistema inmunológico produce también células inmunes, llamadas macrófagos, que envuelven a la bacteria. Las células forman un caparazón duro, la mantiene contenida y bajo control. En el caso de la neumonía, es una infección pulmonar aguda que compromete los alvéolos pulmonares, las vías respiratorias.
es causada por virus y por bacterias. Y en el caso de las bacterias es el Streptococcus pneumoniae. Los síntomas de la neumonía son dolor de pecho, palidez de la piel, altas temperaturas, tos con flema y dolor de cabeza. La bacteria, el Streptococcus pneumoniae, se transmite con facilidad de persona a persona a través de las gotitas de saliva. El contagio aumenta durante el curso de infecciones respiratorias con presencia de tos y aumento de secreciones. Para prevenirla, es sugerido el lavado de manos. También hay una vacuna contra el Streptococcus pneumoniae. Evitar asimismo la exposición a contaminantes del aire, por ejemplo, humo de combustibles, quema de residuos sólidos, pues estos producen gases tóxicos. Se recomienda ejercer actividad física periódica, pues esto mejora la capacidad respiratoria y permite un aumento en el consumo de oxígeno, mejorando la respuesta inmunológica ante diversas infecciones, entre ellas las respiratorias. Existe un desarrollo científico y tecnológico que hace frente a todas estas enfermedades respiratorias. Por ejemplo, gracias a este desarrollo científico se ha logrado crear el ventilador o respirador artificial, los tanques de oxígeno, los inhaladores, los asistentes respiratorios conectados al sistema nervioso, así como también la mejora en las técnicas en trasplantes de pulmón. En el caso del ventilador o respirador artificial, se utiliza solo cuando el sistema respiratorio de una persona ya no es capaz de realizar la respiración. Estos ventiladores o respiradores artificiales básicamente son de atención a personas que van a unidades cuidados intensivos, llamados también UCI. Otro de las creaciones en este desarrollo científico que hace frente a las enfermedades respiratorias, tenemos el tanque de oxígeno, que son mecanismos portátiles para una respiración asistida. La persona aún respira, pero es asistida con una recarga de oxígeno a partir de estos tanques de oxígeno. Los inhaladores suministran medicamentos en forma de partículas de polvo. Se utilizan en enfermedades como el asma. Los asistentes respiratorios se tratan de mecanismos conectados al sistema nervioso del paciente que le ayudan a respirar. En este caso es el cerebro quien envía las órdenes a la máquina para solicitar el suministro de aire cuando es preciso. También hay una mejora en las técnicas de trasplante de pulmón. En el caso del sistema respiratorio, está indicado para tratar distintos tipos de fibrosis, enfermedades pulmonares como el cáncer o hipertensión pulmonar. Bien, y para finalizar, la semana 13 realizamos un informe de indagación. El título de la sesión fue Indagamos científicamente sobre la capacidad pulmonar. Empezamos leyendo qué es la capacidad pulmonar. Es la cantidad de aire que obtienen los pulmones al inhalar y absorber oxígeno del ambiente. El ser humano, una persona sana y adulta, puede contener alrededor de 5 o 6 litros de aire en sus pulmones. Por eso las personas que tienen problemas respiratorios y cardíacos limitan esta capacidad pulmonar. Es por ello que se recomienda realizar actividad física periódica para así aumentarla. Por ejemplo, correr, nadar, realizar yoga, inflar globos, ser conscientes de inhalar y exhalar 2 veces al día, tomar litro de agua al día, ventilar los espacios en los que se mantiene para que se renueve el aire, o también se puede ayudar cuando se aguanta la respiración el mayor tiempo posible. Recordemos que respiración es el proceso de tomar oxígeno a través de la nariz hasta los pulmones.
para ser transportadas a todas las células del cuerpo mediante el sistema sanguíneo y eliminar el dióxido de carbono. Si el oxígeno no puede llegar lo suficientemente rápido, nos cansaremos rápidamente y por eso es muy importante tener una buena condición física. Dimos pautas de cómo se puede realizar una buena respiración y también se dieron unas sugerencias acerca de cómo se puede aumentar la capacidad pulmonar. Por ejemplo, el yoga o también cómo nos muestra realizar carreras o quizás unas caminatas. Apnea es una técnica que consiste en aguantar la respiración durante unos segundos cuando estamos realizando ejercicio físico. Puede servirnos de precalentamiento durante 5 o 10 minutos antes de empezar. También el ejercicio de inflar globos puede hacerse a cualquier hora y resulta altamente efectivo para lograr una mejora en la capacidad pulmonar. Como dijimos, nuestros pulmones pueden contener de 5 a 6 litros. Normalmente realizamos 15 respiraciones por minuto y lo que se solicitó trabajar para esta semana fue realizar un informe de indagación donde se distinguían las variables, la pregunta y el planteamiento de hipótesis. Y a partir de un video extraían toda la lista de materiales y los pasos para desarrollar el experimento, es decir, el uso del espirómetro casero. Luego generaron datos a partir del video observado cuál es la capacidad pulmonar en el caso de una mujer, de un varón y de un niño. Y a partir de ello, ustedes elaboraron un gráfico. Y finalizamos con la resolución de preguntas que ayuden a consolidar la sesión de esa semana. Bien, todo esto fue un repaso de las semanas 11, 12 y 13.